Buenas, buenas chicos. Estamos aquí para otro video de Rigging Essentials. Muy cortito, vamos a hablar de clusters, uno de los deformadores que podemos encontrar aquí en Maya, que es uno de los deformadores más antiguos, pero al mismo tiempo puede ser muy versátil. Y la versatilidad de este nodo reside en que, a diferencia de otros nodos o deformadores que vamos a utilizar, este clúster lo podemos usar en cualquier tipo de componente deformable, como una curva, una geometría, un NURB, etcétera. También lo podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, para crear plane shape correctivos que se están empujando por plane shapes. Así que creo que es un deformador que, pese a que vamos a utilizar en situaciones muy puntuales, deberíamos ir conociendo. Y para ir entrando en materia, bueno, tengo aquí un pequeño, voy a ocultar esto por ahora, estas curvas, tengo una pequeña esfera y vamos a ver cómo funciona el cluster. Entonces voy a seleccionar la esfera y voy a ir aquí a Deform y voy a crear el cluster. Cuando creamos el cluster, automáticamente nos va a aparecer esa C de cluster en el centro del objeto y siempre se va a posicionar en el centro. Pese a que la letra C no se ve perfectamente alineada con el centro, el pivote sí lo está, siempre va a estar al centro del objeto. Por lo cual es otra versatilidad que tiene el cluster. Muchas veces yo lo uso para encontrar el centro de un objeto, como los ojos, por ejemplo. Cuando la geometría, voy a eliminar este cluster. Cuando la geometría, por ejemplo, está arriba, desde los vértices, como modelado arriba, pero su pivote se encuentra ahí en el origen, siempre podemos seleccionar los vértices, crear un clúster, y el clúster siempre va a encontrar el centro del objeto promediando todos sus vértices. ¿Okay? Así que algo pequeño pero súper útil, que lo menciono antes que se me olvide. Y volvemos aquí a crear nuestro clúster en la base y vamos a ver que nos genera dos nodos. Vamos a ver aquí, si es que me muestra ambos, sí, aquí está. El nodo Cluster Handle es el nodo Transform que podemos ver en el Channel Box, que nos permite mover el elemento en la escena, y también es el que es visible aquí en el Outliner. Y el Cluster Handle Shape, como muchos otros deformadores, es el que tiene los inputs, el que alberga la cantidad de vértices que están seleccionados o el objeto que está seleccionado, ¿cierto? Aquí podemos ver que este es el que está controlando la esfera en este caso. Pero el que nosotros seleccionamos es el nodo handle o el nodo transform que nosotros podemos modificar en Maya. ¿Y cómo funciona este clúster? Básicamente, como muchos otros deformadores, y de hecho no estoy del todo seguro de esto que voy a decir, pero puede ser que el clúster sea uno de los precursores de cómo funcionan los deformadores más nuevos, es que calcula la diferencia entre la matriz de la posición relativa del objeto, o sea, en este caso, donde está el clúster aquí, y la posición del origen, que sería el 0 de Maya. Y esa diferencia es la que transforma en el viewport en translación o en deformación. Otras formas de usar el clúster, vamos a volver a este al origen, que nos pueden ser versátiles, es en el caso, como dije, que necesitemos hacer un blend shape o una correctiva a vértices específicos. Pueden venir aquí y seleccionar una cantidad específica de vértices solamente, como por ejemplo esos, y creamos un clúster aquí, deform cluster, y este clúster solamente nos va a mover esa zona. Como muchos otros deformadores, y lo voy a mostrar muy rápidamente porque ya indagaremos más en esto en detalle. Si vamos aquí a la geometría, clic derecho, paint, cluster, a esto le podemos pintar un mapa. Podemos seleccionar estos vértices, vamos de nuevo, paint, cluster, y aquí en la herramienta podemos darle smooth y le damos unos toquecitos, y como ven se va suavizando. Si algo importante a tener en cuenta es que vamos a poder suavizar solo en los vértices que seleccionamos desde el origen, como al inicio, pero estos que quedaron fuera no se van a poder suavizar por mucho que lo intentemos. No van a integrarse porque no están dentro de la lista de lo que el clúster está manipulando. Lo menciono porque tal vez es un dato relevante. Y otro dato que puede ser importante, vamos a quitar este clúster, vamos a dejar la geometría como venía por defecto y vamos a encender dos controles para este pequeño ejemplo. Tenemos aquí estos dos controles, tenemos la esfera, vamos a crear un clúster para hacer una suerte de squash en esta esfera. Vamos a seleccionar hasta la mitad, vamos a ir a Deform, Cluster, vamos a hacer una pequeña animación aquí, ahí. Vamos a seleccionar estos vértices ahora, porque son los que quiero suavizar un poco para que la deformación no quede tan tosca. Vamos a ir ahora aquí a, clic derecho, Paint, Cluster, y encendiendo los Tool Settings vamos a darle aquí un Smooth,
para que se vea más suavizada esa deformación. Se me fue un vértice ahí, voy a volver a la herramienta y suavizar de nuevo, ahí sí. Perfecto. Pero y quería mencionar, a diferencia de trabajar con constraints o con jerarquías normales, como ya vimos superficialmente en el primer video de esta serie de canales Essential, cuando trabajemos con clusters, por cómo funciona, calculando esa diferencia que mencionamos de dónde está posicionado el cluster respecto al origen, no podemos crear una jerarquía de la misma manera, no podemos meterlo aquí adentro, ya les voy a mostrar por qué. Entonces vamos a hacer esto una jerarquía, vamos a meter el cluster dentro de la jerarquía y a mencionar, cuando emparentan un cluster dentro de una jerarquía automáticamente les va a crear un grupo que es para albergar como el offset que tiene el cluster respecto al world, para que lo tengan en mente. Y vamos a crear ahora un constraint desde el control master a la esfera. Entonces ahora al mover esto pueden ver ahí que tenemos una doble transformación, porque la esfera como tal se está moviendo con el control master por el constraint que hicimos, y el cluster está automáticamente calculando su diferencia con el origen del mundo y está transmitiendo esa deformación a la esfera. Por otro lado, en el cluster mismo tenemos una opción que nosotros podemos encender aquí, está en la pestaña de cluster directamente, cluster attributes, que nos permite decirle que tome la posición relativa. ¿Cuál es el problema con eso? Es que incluso si movemos este control, no se está deformando porque el cluster está albergado dentro de ese control, sus valores no están cambiando y necesitamos que esos valores cambien si es que vamos a trabajar con esa opción relativa ahí. Entonces la mejor forma de hacer esto funcionar, voy a volver atrás un poco, sería en vez de tener el cluster ahí y el control mandándolo, convertir el control en parte del cluster o convertir el cluster mismo en un control. Entonces voy a sacar este grupo de aquí, o puedo sacar solamente el control. Vamos a emparentar ahora el cluster en este grupo, vamos a emparentarlo directamente ahí, vamos a eliminar este grupo residual y aquí tendríamos el cluster y como pueden ver se está moviendo con el control main, pero no el control que sacamos. Y lo que voy a hacer aquí es tomar el shape de este control, encendiéndolo aquí, el shape, voy a tomar el cluster con el botón control presionado y aquí en la línea de mail voy a escribir parent r-s y lo que va a hacer esto, estoy agarrando el shape del cluster, tengo que agarrar el nuevo transform, ahí sí, y vamos a ejecutar esto y el shape del cluster lo puedo ocultar ahora. Solamente voy a tomar este círculo que quedó escondido dentro de la esfera y lo voy a subir. Si quitamos esta opción para ver los shapes ahora y eliminamos estos grupos residuales, todo lo que vemos aquí es el cluster que está aquí en el outliner dentro de la esfera. Y ahora si movemos la esfera, se mueve con este otro control, que ya no es solamente la curva, sino que es el cluster con forma de control, y de esa forma lo podemos mover. Como dije, es un deformador muy versátil, sin embargo se usa en casos muy puntuales porque hay otras herramientas, otros deformadores que se han optimizado, pero por ejemplo sí lo vamos a usar sí o sí, lo vamos a querer usar cuando trabajemos con curva, cuando trabajemos con lattice, cuando trabajemos con otros deformadores. El cluster es una muy buena opción y es importante que sepan cómo trabajar con él. Así que nada, aquí dejamos este video para no hacerlo tan largo y nos estaremos viendo en el siguiente donde hablaremos de conexiones directas. Que estén muy bien. Chao, chao.